Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, si hay un aspecto que de alguna forma se le puede considerar, entre comillas, como olvidado en relación al tema de las hipotecas, o mejor dicho, en relación a toda la problemática generada por el negocio bancario en concepto de hipotecas, es sin lugar a dudas el tema de las tasaciones infladas o sobrevaloradas de que han estado revestidos los préstamos que las entidades financieras han estado otorgando para la concesión de dinero suficiente para poder comprar la vivienda habitual a través de una hipoteca, es decir, de un préstamo con la garantía correspondiente hipotecaria. Y digo que este es un tema extraordinariamente importante al que apenas se le ha dado el realce que merece y que me parece que en estos últimos tiempos y de una manera justa se está revitalizando la importancia extraordinaria que el tema de las tasaciones infladas o de las tasaciones sobrevaloradas está teniendo, pues yo creo que es justo dedicarle unos minutos a abordar de una manera breve pero clara en qué consiste el enorme fraude que existe alrededor precisamente de estas tasaciones. Lo primero que hay que saber, o como todos muy bien conoceréis ya, es que la tasación es aquel valor fijado por una empresa que está habilitada profesional e institucionalmente para poder realizar esa labor, es decir, para poder fijar un valor al piso o vivienda que pretendamos comprar. Y es tan importante la labor del tasador o de la sociedad tasadora que en función del valor que determine tiene un piso o vivienda, será efectivamente determinante para que el banco, es decir, la entidad financiera, nos otorgue finalmente una cantidad de dinero que va a estar directamente relacionada con el valor de tasación. De tal manera que a mayor valor de tasación, mayor cantidad de dinero se nos va a prestar, pero también, lógicamente, mayores comisiones se va a llevar la sociedad tasadora y también el banco mayor beneficio va a obtener en este negocio. Y si no, poner solo un ejemplo, pues traigo a colación el tema de las titulizaciones. Fijaros cómo ha sido una fórmula instrumental muy fácil de hacerse con dinero fresco para, pues quitarse del medio unos activos que no eran precisamente los más aconsejables y a cambio obtener unas comisiones muy interesantes. Obviamente, esos préstamos titulizados les interesaba mucho a los bancos que estuvieran sobrevalorados. Y claro, aquí pues podemos empezar a entender el porqué de toda esta historia teniendo en cuenta un dato muy concreto, y es que las sociedades de tasación, aunque son sociedades independientes, es lo cierto que cada entidad financiera tenía una o varias sociedades de tasación, digamos, entre comillas, especialmente amigas. Y con ellos ha hecho muchos, entre comillas, chanchullos, hasta tal punto que con el tiempo pues ha salido a la luz que esos chanchullos se tradujeron en su día en sobrevaloraciones de las tasaciones fijadas en relación a determinados pisos o viviendas. Es decir, que alrededor del tema de las tasaciones se ha generado un negocio muy interesante del que se han estado llevando dinero a manos llenas tanto los bancos y cajas de ahorro como también las sociedades de tasación. El tasador no es una persona cualquiera. Para ser tasador hay que reunir unas condiciones profesionales muy concretas, hay que estar homologado oficialmente para poder desarrollar esa labor y en consecuencia la tasación no es una labor que uno pueda hacer, digamos así como por ciencia infusa, sino que tiene que estar sujeta a la observancia de una serie de normas muy concretas y muy características que están reguladas, os lo voy a decir, pues si alguno tenéis intención de verlo, vamos a ver dónde lo tengo, en la orden del Banco de España ECO 805/2003. Aquí es donde se regula todo lo que tiene que ver con la tasación y con las sociedades de tasación.
Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy serio, y estamos hablando de un tema muy serio, tan serio que en aplicación de la normativa legal vigente, cuando se pudiera acreditar, y ahora veremos, os voy a dar algunas instrucciones o recomendaciones a seguir para poder, en su caso, verificar si la tasación de tu casa o de tu piso pudiera estar sobrevalorada, si efectivamente se pudiera verificar que esto fuese así. Fijaros la importancia del tema, porque el abogado que os lleve el tema, caso de que obviamente hubierais demandado al banco por esta razón, pues no solo tendría que pedir la nulidad de la cláusula donde se tipifica, donde se estipula esa tasación, sino que como la tasación determina el precio, o mejor dicho, el dinero final en concepto de préstamo que el banco te va a terminar dando para que te puedas comprar tu casa, es decir, determina esencialmente el objeto del contrato, al que se refiere la directiva 93/13 de la Unión Europea en su artículo 4, es por lo que tu abogado, caso de verte inmerso en una situación de estas, no tendría que conformarse con solicitar la nulidad de la cláusula, sino que lo que tendría que hacer sería solicitar la nulidad del préstamo en su totalidad. Y esto, la consecuencia que tendría sería que quedarías libre de cualquier carga. Fijaros la importancia extraordinaria que tiene lo que acabo de decir. Estamos hablando de que a través de la vía de demostrar la posible sobrevaloración o que la tasación de tu piso o vivienda ha estado inflada artificialmente, podrías conseguir liberarte de la carga que tienes. Podrías conseguir liberarte de cualquier tipo de responsabilidad obviamente en el terreno hipotecario. Por lo tanto, fijaros, ha ocurrido, como os decía antes, que los chanchuchillos estos que tenían los bancos con las sociedades tasadoras, pues casi nadie reparó en ellas. Y hasta tal punto fue así que cuando ibas a pedir pues un préstamo para comprarte una vivienda, pues te decían: tienes que venir con estos documentos, tienes que ir a tales otros, a esta sociedad de tasación. Nadie te preguntaba cuál era la sociedad de tasación a la que tú querías ir, o si tú tenías alguna sociedad de tasación a la que quisieras encomendar esta labor, porque tienes derecho a ello. No, a ti te imponían este requisito y nadie reparaba en ello. Pero lo cierto es que no procede esta cláusula. Esta es una cláusula abusiva porque se impone, en este caso a ti, la sociedad de tasación que tiene que hacer este trabajo, cuando eso es un trabajo independiente que debería ser pactado entre las partes quién es el que tendría que acometer. Por lo tanto, si tú presentas una sociedad de tasación y acreditas que esté debidamente homologada, la entidad financiera a la que le vayas a pedir el préstamo no puede en ningún caso negarse a admitirlo, una vez verificada que la sociedad de tasación que tú le propones está debidamente homologada. Esto lo dice muy claramente la memoria también del Banco de España del año 2015. Pero fijaros, voy a ir más lejos. De lo que os estoy hablando aquí es evidentemente de un delito. Estamos hablando de que las sociedades de tasación han podido incurrir en delitos, en el delito tipificado, creo que son los artículos, os lo voy a decir también, 281 a 284 del Código Penal, en los delitos tipificados como maquinación para alterar el precio de las cosas. Y estos delitos llevan aparejada la pena de prisión, es decir, la pena de privación de libertad. No estamos hablando aquí de un arresto ni de una multa, estamos hablando de algo mucho más serio. Y ahí la importancia y la trascendencia del tema que nos ocupa. Pero fijaros, os estaréis preguntando entonces, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo yo saber si el piso o vivienda que me tasó tal o cual sociedad en su momento está o no sobrevalorada? Bueno, pues para ello lo primero que tendréis que pedirle al banco, si es que no tenéis el documento en vuestro poder, que deberíais, es que os facilite el documento de la tasación, donde consten todos los datos sobre la tasación que se hizo del piso o vivienda que tú estás pagando en este momento o que pagaste en su día. Da igual que sigas pagándolo o no, en caso de que hayas decidido no hacerlo, bien porque no quieras o bien porque no puedas. Da igual. Tú puedes solicitar al banco en todo momento el documento de la tasación.
Una vez que tengas el documento de la tasación, lo que tendrías que hacer, lo tengo por aquí también, sería irte, vamos a ver, esperar un momentín, a la sociedad catastral, a la sociedad, concretamente, a la sede electrónica catastral. Si no sabéis localizarla a través de la red, pues os vais al catastro de vuestra localidad y les pedís información. Porque una vez tengáis en vuestro poder el documento de tasación de vuestro piso o vivienda y hayáis accedido a esta sede electrónica catastral, vais a poder verificar si los datos contenidos en la tasación que se os hizo en su día responden efectivamente a los datos oficiales contenidos en ese documento catastral. Y veréis que en muchas ocasiones hay muy poquitas coincidencias, y estas poquitas coincidencias son el cuerpo del delito al que os podéis agarrar para hacer lo que os he dicho antes. No solo exigir responsabilidades y pedir la nulidad de la cláusula correspondiente, sino la nulidad del préstamo en su totalidad para liberaros de responsabilidad hipotecaria. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues para verificar estos datos, en ese documento que tenéis vosotros, lo vais a contrastar, insisto, con el documento que aparece en la sede electrónica catastral, y allí vais a ver no solo los datos de vuestro piso o vivienda, sino de lo que se llama, que esta es la prueba también definitiva, o una de las pruebas esenciales, lo que se conoce como los llamados pisos testigo. Es decir, no recuerdo ahora si son 6 u 8. Los pisos testigos, los exigidos para hacer la operación que os voy a contar ahora, son los pisos o viviendas de la zona más parejos al vuestro y que hubieran sido vendidos en las fechas más próximas. De tal forma que tienen que existir coincidencias básicas, estructurales entre unas cosas y otras. Y si esas coincidencias no se dieran, bien por el tema de las fechas, bien porque hubiera habido unos cambios desorbitados de precios de un piso a otro, cuando resulta que el tuyo está en esta esquina y el otro está en la siguiente y solamente hay 200 metros de diferencia, por poner un ejemplo, o 100 si queréis, o porque hay una diferencia, una discordancia en el tema de los metros cuadrados, etc, etc, etc. Hay muchas variables. Para eso es importante que vayáis a la sede electrónica catastral. Una vez que verifiquéis que los datos aportados por los pisos testigo, así se llaman, pisos testigo, no coinciden con el vuestro, pese, obviamente, a tratarse de pisos o viviendas de la misma zona, compradas o vendidas en las mismas fechas más o menos, y con una extensión o superficie más o menos semejante, entonces es cuando podéis alzar la voz, o mejor dicho, encender todas las alarmas y empezar a funcionar, porque muy probablemente por aquí podáis encontrar una solución a vuestros problemas. Estoy hablando de temas muy serios, estoy hablando de algo de lo que se habla muy poquito. Yo vuelvo a insistir una vez más que la razón principal o la sospecha principal de que todo esto tenga una fundamentación muy seria es que no oímos nunca hablar de estas cosas a los medios de desinformación. Cuando un medio de desinformación, llámese un programa de telediario, un programa especial dedicado a estos temas, en cualquier radio, un periódico, un reportaje especial, escrito o hablado, es porque si no se habla de ello es porque pretenden que no exista. Y cuando ellos pretenden o tienen interés en que algo no exista es porque existe y de qué manera. Por lo tanto, muy atentos a este tema, no olvidéis el tema de vuestras tasaciones y si no tenéis en vuestro poder el documento de tasación de vuestro piso o vivienda, lo primero que tenéis que hacer es pedírselo a vuestro banco. Solamente voy a terminar ya con un par de datos. La ley ha sido modificada recientemente, la ley hipotecaria, hasta el punto que dice que ninguna sociedad de tasación, o mejor dicho, ninguna entidad financiera podrá tener más del 10% del capital total de una sociedad de tasación. Esto, obviamente, como veis perfectamente podéis entender, es para evitar que esos chanchullos de hace no demasiado tiempo, lamentablemente, no se vuelvan a repetir. Pero es que además, fijaros, tenemos otra cosa importante, y es que la ley de mercado hipotecario del año 1981, en el artículo 3.1 bis, dice exactamente lo mismo.
Y es muy importante este punto porque aquí está dejando abiertas muy a las claras nuevamente lo que os decía antes, que no deis un paso atrás y que no os olvidéis del tema de la tasación, porque por aquí podríais encontrar una vía de escape muy importante a vuestros problemas hipotecarios. Yo ya voy a terminar, pero no quiero hacerlo sin referirme a la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en septiembre del año 2013. Lamentablemente no he podido encontrar exactamente la fecha en la que lo hizo, pero es una sentencia muy importante, la dictada por el Tribunal Supremo, sin que sirva bueno, pues esperemos que el Tribunal Supremo vuelva a dictar a otras muchas en el mismo sentido, cosa que dudo. Pero el Tribunal Supremo en ese momento, lo que hizo fue dictar una sentencia condenando a una sociedad tasadora por sobrevaloración en la tasación efectuada. Claro que si vemos el desarrollo de la sentencia, no es que el Tribunal Supremo, bueno, pues fuera especialmente sensible a los problemas generados hacia la persona que tuvo que pagar una cantidad muy considerable por encima de la que debería haber pagado producto de esa sobrevaloración. No. Al Tribunal Supremo, en el desarrollo de la sentencia, porque así lo dice, lo que le importó mucho fue el perjuicio causado a la entidad financiera como consecuencia de que no pudo después cobrar una cantidad de dinero a el deudor como consecuencia de la sobretasación que la sociedad tasadora había hecho en su momento, faltando a la realidad o veracidad de los datos que obligatoriamente por ley está obligado a fijar. Por lo tanto, dicho lo cual, yo ya termino. Solamente querría hacerlo recordándonos la importancia extraordinaria que tiene este tema. Tengo que decir que incluso personalmente yo no había reparado en la enorme trascendencia que puede derivar de una sobretasación, pero es que la sobretasación es determinante de un préstamo hipotecario porque la cantidad, como bien sabéis, que finalmente el banco os dio, ha estado siempre en función directa con el valor de tasación fijado, con lo cual, fijaros la de negocios sucios que toda esta gente ha estado haciendo a costa de las personas de bien, a costa de la gente del pueblo, a costa de la gente de a pie. Nada más. De momento, creo que está bien la ración por hoy, para que la reflexionáis, para que la veáis. Voy a poner un par de enlaces también que os voy a recomendar que podáis escuchar con una amplia información y muy interesante al respecto. Y yo ya nada más, simplemente me despido de vosotros hasta muy pronto, recordándoos que podéis suscribiros si lo deseáis y deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.